Buenos días. Bien, voy a presentar o introducir, mejor dicho, el tema de la casa invisible que va a desarrollar en el poquísimo tiempo que tenemos de exposición, pues Alicia, pero yo voy a introducir un poco la temática general, el sentido, digamos, incluso histórico y la importancia que para nosotros al menos tiene este tipo de experiencias, en las cuales también participamos, por cierto. Agradezco, por supuesto, la invitación y la presencia, en la que podamos estar aquí presentes, tanto al observatorio como a la institución en sí, y no solamente por el hecho de poder estar aquí y poder también dialogar y tal, sino por el talante que he observado de que se pretende que este espacio, por una vez en la vida académica, empiece a resultar coherente con sus propios principios y, en este caso, a reconocerse como un espacio red que desborda los límites de las fachadas del edificio, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues de la misma manera que nos han invitado y por eso estamos aquí, nosotros invitamos a todos a que conozcan tanto nuestras experiencias más particulares, como puede ser la Casa Invisible, como la red de informal, pero muy consistente, de gente, de centros, de experiencias, de prácticas que se están precisamente desarrollando con gran pujanza actualmente aquí en este país. Una de las cosas interesantes precisamente de nuestra experiencia es que ya empezamos a tener contactos con instituciones y además de una manera bastante operativa, ¿no? Por ejemplo, pues con el Reina Sofía, con la Universidad Internacional de Andalucía. Y bueno, pues paso ahora un poco ya al marco que quiero introducir. Estamos, ya se ha mencionado varias veces aquí, en momentos de crisis, ¿no? Y lo vemos en los periódicos incluso más, digamos, prudentes y moderados, digamos, entre comillas. ¿Qué hacemos con el capitalismo, ¿no? Eso tiene un problema que desborda completamente el ámbito económico y uno de ellos es precisamente el territorio, ¿no? Eh, Me voy a detener un poquitín en qué significa para nosotros el territorio. Lo entendemos al modo en que, no tanto como arquitectos, en que nos hemos, digamos, profesionalmente habituado a crear simplemente espacios abstractos para un habitante genérico, sino al modo en que la geografía, digamos, en su ADN lo ha desarrollado como una unidad entre el medio geográfico y lo que lo puebla, ¿no? De igual manera, luego ha sido desarrollado consecuentemente por la ecología, por la etología, igualmente, ¿no? Cuando asocia el comportamiento animal con el territorio. Y más recientemente, bueno, pues con escuelas filosóficas como por ejemplo las propuestas estratigráficas de Deleuze y Guattari o los desarrollos que nosotros empezamos a hacer modestamente a partir de conceptos tan fértiles como los de la biopolítica o los biodispositivos de Foucault, ¿no? Y nosotros vamos incluso más allá. De acuerdo también con la idea de Félix Guattari de establecer o de pensar que hay tres ecologías, una de ellas la de la subjetividad precisamente, pensamos también que esto conecta perfectamente con un tema, una ruptura de las dualidades clásicas que han precisamente, según nuestra opinión, pesado muchísimo en el bloqueo mental que actualmente impide pensar precisamente cómo salimos de esta situación de crisis. Me refiero pues a la gloriosa, digamos, exposición problemática y además súper creativa de Heisenberg, ¿no? Cuando empieza a poner en duda seriamente esa separación entre sujeto y objeto, ¿no?
Pero nosotros, bueno, pues en ese sentido, teoría y práctica es lo mismo, ¿eh? Y como sujetos y objetos también nos intercambiamos continuamente los papeles. E incluso, bueno, pues por ejemplo, una temática candente, el tema de la delincuencia, ¿no? Pensamos que eso ya hasta tiene una especie de refrendo mediático muy conocido cuando se acusa a la mitad de los españoles de descargar ilegalmente productos de bienes con derecho de propiedad restringido, propiedad intelectual, ¿no? Y por más de un alto representante, pues se ha acusado directamente de delincuentes a 20 millones de españoles, ¿no? Lo que traemos aquí es, ahora descendiendo un poquitín más hacia el tema del territorio, el tema de la ocupación, ¿no? Eh, que es capaz, en nuestra opinión, de ser como aquel agujerito de la novela o el cuento de Borges, ¿no? De El Aleph, a partir del cual podemos ver muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, nuestra práctica, nuestra vivencia y nuestra reflexión, nuestro pliegue sobre el caso muy concreto de la casa invisible, pues nos da una idea de una complejidad inmensa con una fertilidad tremenda para pensar no solamente en nuestro problema particular, en nuestro caso como profesionales y participantes también en cierto modo de otros afanes de la gente que nos acompaña, sino de un modo general, incluso hasta nuestros saberes y la forma en que procedemos mentalmente, ¿no? Y bueno, pues la reflexión que quería compartir con ustedes se desdobla en dos aspectos. Por un lado, que en el capitalismo, tanto digamos los que lo sostienen como aquellos que lo impugnan desde el punto de vista político, económico, social, etcétera, incluso más aún aquellos que se oponen polarmente contra el capitalismo, somos todos hijos de de un mismo tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, que bueno, pues fenómenos como el que estamos aquí ahora en este momento tratando, pues se han declarado como marginales, tienen muy poca relevancia en los medios de difusión de masas, incluso por parte de las instituciones, etcétera. Pero nosotros, aún así, tenemos respecto precisamente esa temporalidad de la que hablaba antes, de que somos hijos del mismo tiempo, también pensamos que hay otras temporalidades, ¿no? Y la temporalidad de la invención, de la singularidad, de la ruptura, ¿eh? Es la que precisamente en la cual nos queremos instalar. No es esta una concepción filosófica o unos conceptos que se opongan, que traten de sustituir a los imperantes, ¿no? No estamos rechazando, por ejemplo, la concepción cronológica sucesiva clásica del tiempo, pero sí llamando la atención sobre otras temporalidades y por eso mismo precisamente la recuperación de lo vivo en el territorio, que no solamente es espacio, sino también tiempo. Bueno, aquí acabo, solamente señalo esta problemática muy general que nos afecta carnalmente de una manera incluso apasionada para los que participamos en estos trabajos, en estas aventuras, en los proyectos de muchísimos tipos, ¿no? No nos falta, creo, rigor ni capacidad de todo tipo para abordarlos, ¿no? Pero, bueno, pues ahora quisiera dejar ya el espacio para mi compañera Alicia, que hables concretamente de esto, ¿no? No hemos hecho más que esbozar aquí, igual que Mar y Eva, pues problemáticas densísimas, ¿no? Y bueno, pues ojalá en el espacio del debate pues se puedan ampliar y para eso seguimos no solamente aquí, sino en nuestros propios espacios, nuestros lugares pues disponibles.